Colosenses, por favor. Vamos al capítulo 1, versículos 11 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 11 al 14. ¿Lo tienen? Por favor, acompáñenme, lean conmigo, dice el versículo 11. Fortalecidos con todo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero que ahora mire el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos a Dios, por favor. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos este hermoso privilegio de poder estar en tu presencia, de poder estar en tu casa para adorarte y para exaltarte. Mi Señor, recibe todo honor, recibe toda gloria, recibe toda alabanza. En este momento, cuando vamos a estudiar tu palabra, yo te ruego que por favor nos hables a través de ella. Que esta tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra como siempre lo hace, para la cual tú la envías. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, pero sobre todo abre nuestro corazón para recibir tu palabra, para que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Oh Dios, te lo pido. Ruego que me des tu gracia, la sabiduría de lo alto para poder exponerla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Siéntese gritando un gloria a Dios bien fuerte. Quiero en esta mañana tratar un tema que considero vital e importante y siento que es crucial para la iglesia, o por lo menos para muchos de nosotros justo en este momento. Quiero hablar sobre el título del mensaje para hoy: permaneciendo en nuestra esperanza, permaneciendo firmes en nuestra esperanza. Y el título del mensaje para hoy es un llamado de Dios a todos nosotros, un llamado a permanecer. Ahora, la perseverancia del creyente en los caminos del Señor se apoya en dos pilares muy importantes. Uno, y el principal, tiene que ver directamente con Dios y su obra de protección, de preservación hacia sus hijos. Y el segundo pilar, que es también importante, tiene que ver con la responsabilidad que todo creyente salvo tiene con la obra que ha recibido de Dios en su vida, esto es la salvación. Estos dos elementos, permítame llamarles pilares, garantizan que nosotros podamos permanecer firmes en nuestra esperanza. La permanencia es el acto o la acción de durar permanentemente en una acción, en la ejecución de una acción. La permanencia o el concepto de permanencia indica que algo se mantiene a través del tiempo, a través de las circunstancias, que una posición podemos hablar o aplicar el concepto de permanencia a una acción, pero también a un pensamiento, a una filosofía, a un modo de pensar. En cualquier caso,
el concepto de permanencia indica que algo se mantiene en la misma posición, que algo se mantiene en el mismo lugar o que se sostiene una acción en el tiempo, que no importa lo que pase, lo que suceda, lo que ocurra, esa acción se sigue realizando a través del tiempo. En cuanto a nuestra esperanza, nosotros los creyentes tenemos una esperanza sólida. La esperanza puede ser para muchas personas un objeto del que se aferra a alguien con la confianza que le pueda mantener firme o de pie en las circunstancias. Hay quienes tienen su esperanza puesta en un político, en un hombre, etc. Nuestra esperanza, y hablo en cuanto a nuestra fe en el Señor, es una esperanza que está enfocada en nuestra salvación. Por favor, quiero que no pierda de vista esto. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es la salvación que ha de estar garantizada por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra esperanza. Y el creyente espiritual prioriza esa esperanza por encima de cualquier objeto material. Es decir, aunque tal vez algunos de nosotros, siendo buenos cristianos, tengamos la esperanza de que algún día nuestra economía mejore, que el que no tiene la casa tiene la esperanza de que algún día Dios le va a dar su casa, que el que tiene alguna necesidad material, pues tiene la esperanza que esa necesidad le sea suplida. Nuestra esperanza principal y mayor es la salvación de nuestra alma. Tenemos la esperanza que un día, cuando la final trompeta suene, nosotros oiremos la final trompeta y podremos estar con el Señor para siempre y por siempre, por toda la eternidad. Esa es y debe ser la esperanza bienaventurada de todo creyente, de todo cristiano. Es decir, si un cristiano no tiene esta como su esperanza principal, o no es cristiano genuino y verdadero, o es un cristiano a quien no le ha resplandecido la luz del evangelio. Porque alguien que ha llegado a los brazos del Señor, a los caminos del Señor, entiende que el objeto de su cristiandad es la salvación de su alma, para poder estar en una relación correcta con Dios y vivir por siempre y para siempre para Él. Esa es la razón de nuestra vida cristiana. No somos cristianos para tener un buen empleo. No somos cristianos para que tengamos una familia bonita. Ojalá así sea y debería ser así. Pero ese no es el objetivo principal por el cual somos cristianos. No somos cristianos para que se nos vayan los problemas. No somos cristianos para que nuestra calidad de vida mejore. Debería ocurrir y casi siempre ocurre así. Pero no es la razón primaria por la cual somos cristianos. Somos cristianos para obtener así el perdón de nuestros pecados, para ser justificados mediante la fe por el Señor Jesucristo. Somos cristianos para poder estar en una relación correcta con Dios. Somos cristianos para estar reconciliados con el Señor. Somos cristianos para ser lavados con la sangre del Cordero y así un día no muy lejano estar por siempre con el Señor. Ese es el objeto primario de nuestra fe. Lo demás es añadidura. Absolutamente todo lo demás es añadidura. Es algo que se añade en el camino. Es algo que se agrega en el camino. Le dijo el Señor al hombre, al insensato, al hombre rico, que un día entró y vio sus depósitos y se dio cuenta que ya no tenía dónde más guardar, en su granero ya no tenía dónde más guardar sus riquezas. Así que mirando todas sus riquezas dijo: alma mía, come, bebe, gózate, porque muchos bienes tienes para muchos días. Es decir, todo esto que tienes lo vas a disfrutar por mucho tiempo. Y una voz del cielo le dice: necio, y si vinieran hoy por tu alma, si murieras hoy,
todo eso que has preparado, ¿para quién será? Es decir, este hombre rico pensaba, tengo mi vida hecha, he amasado fortuna, no alcanzaría a gastar todo lo que tengo. A partir de este momento me puedo sentar aquí solo a disfrutar de todo lo que tengo y aún así no alcanzaría a gastarme todo lo que tengo. Así que se dice para sí mismo: alma mía, alégrate, come, bebe, gózate, porque muchas cosas tienes para mucho tiempo. Pero Dios le dice: necio, y si hoy vinieran, si esta noche vinieran a pedir tu alma, todo lo que tú has adquirido, ¿para quién será? Y luego dice que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. La necesidad principal de un ser humano no es económica, ni siquiera es física, es espiritual. Es la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hacemos muy mal cuando como cristianos invertimos ese orden. Y cuando hacemos de lo primero en nosotros, lo material, por encima de lo espiritual. Hacemos muy mal cuando invertimos el orden. Pero el llamado de Dios para nosotros hoy es a permanecer firmes en nuestra esperanza. ¿Cómo puedo permanecer? ¿Cómo puedo ser un cristiano y no apartarme? ¿Cómo puedo ser un fiel creyente en el Señor y permanecer firme hasta que el Señor venga por mí? ¿Cómo puedo ser alguien que le entrega su vida al Señor y que no se aparte? Es decir, no sé usted, pero yo no quiero ser alguien que hoy esté adorando a Dios y que mañana sea ateo y no crea en Dios. Puede ser que nos desanimemos, y todos nos desanimamos. Y todos en algún momento tenemos crisis espiritual. Yo tuve una crisis espiritual en mi vida, en la que no me aparté, no porque no quise, el Señor me guardó. Pero lo peor es cuando una persona llega a un punto en que termina renegando contra Dios, en que termina convirtiéndose en enemigo de Dios. Así que ¿cómo yo puedo permanecer? ¿Cómo puedo mantenerme fiel a Dios? ¿Cómo puedo permanecer a pesar de mis errores, a pesar de mis caídas, a pesar de mis dificultades, a pesar de las veces que pueda errar al blanco, que pueda tropezar, que pueda caer? ¿Cómo puedo permanecer? Bueno, hay dos cosas que me garantizan permanecer fiel en la esperanza que tengo. La primera es la provisión de Dios, o más bien la acción de Dios. Dios determina ayudarme. El versículo 11 del capítulo 1 de Colosenses dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gracia, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Quiero tomar la primera parte de este versículo, porque en la primera parte del versículo está lo que le corresponde a Dios, lo que hace Dios para yo permanecer firme en la esperanza. La segunda parte del versículo es lo que me corresponde a mí hacer. La primera parte del versículo habla de la provisión de Dios. ¿Qué hace Dios? Primero nos fortalece. Ahora, ¿cómo nos fortalece Dios? Que aquí está lo interesante. Él nos fortalece con todo poder. Con todo poder indica con el poder pleno que emana de Él. Él nos fortalece. Él en el original, esa palabra fortalecer se traduce estar haciendo poderoso. Él nos hace ser poderosos con su poder total y absoluto. Es decir, la fuerza que yo recibo viene directamente de la fuerza de Dios. Así que soy fortalecido, eso lo hace Dios. Dios me fortalece a mí. Si Dios no me fortaleciera, yo no puedo estar de pie, mi querido hermano, mi querida hermana. Si yo estoy de pie, es porque Él me fortalece. Es decir, Él me hace estar de pie. ¿Cómo lo hace? Lo hace con su poder, con su total poder. Dice con todo poder. A su nombre sea la gloria.
Pero luego dice, ese poder pleno, ese poder total que solo emana de Dios. El hombre puede tener cierto poder económico, pero no es todo el poder. Es más, Satanás tiene poder, pero no tiene todo el poder. Los políticos de los países más importantes, las potencias militares y económicas de este mundo, sus líderes tienen poder, pero no tienen todo el poder. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero Dios tiene todo poder. Es decir, solo en Él radica el poder absoluto, el poder pleno, el poder total, solo viene de Dios. Y yo soy fortalecido con ese poder. Pero ¿cómo lo adquiero? Dice, conforme a la potencia de su gloria. Y esa palabra potencia en el original traduce fuerza ejercida. Fuerza ejercida. Es decir, es una acción que hace Dios. La expresión indica una acción hecha por Dios. Dios ejerce su fuerza. Ese poder que es todo el poder, Dios actúa, Dios está obrando para fortalecerme a mí, para guardarme. Por favor, quiero que se conecte con esto. Porque le estoy diciendo que mi perseverancia, lo que garantiza que yo pueda perseverar firme mi esperanza, hay dos pilares. Y el primero es la acción de Dios. El primero es porque es Dios el que me guarda. ¿Cómo lo hace? Él me fortalece y su fortaleza emana de la fuente suprema del poder, del poder pleno. Y ese poder pleno Dios lo actúa, es decir, Dios está accionando, Dios está obrando para guardarme. El apóstol Pablo dejó claro que Dios está ejercitando su fuerza, su poder para guardarme a mí, para fortalecerme a mí. Y yo quiero que por favor intente, o voy a tratar de colocar cada expresión en orden para que podamos entender la idea en el versículo. La idea del versículo es Dios, para garantizar mi permanencia en la fe, Dios no anda como una madre sobreprotectora tratando de evitar que su hijo se haga un rasguño, que se le pare un mosquito. No, Dios no anda así. Dios no anda como el papá sobreprotector que le quiere evitar a su hijo cualquier dolor, cualquier tristeza, y que anda tratando de acaparar todo. No, Dios no anda así. Dios sabe que para que podamos crecer tenemos que caer, tenemos que rasparnos, tenemos que aprender a levantarnos, tenemos que aprender a decir: esto duele, pero hay que avanzar, esto está duro, pero hay que avanzar. Dios es así. Dios es así. Así que el versículo dice ¿cómo se ejercita ese poder de Dios para garantizar nuestra permanencia? ¿Impidiéndonos las dificultades? No. ¿Impidiendo la tentación? No. ¿Impidiendo los momentos difíciles? No. ¿Cómo? Fortaleciéndome. Aleluya. Es decir, Dios no evita que me venga la crisis, pero Él me fortalece. Él lo hace. El versículo primero indica, esta primera parte del versículo, que Dios está ejercitando su poder, que Dios se está moviendo, Dios está haciendo que corra el poder. Segundo, que la fuente de mi fortaleza viene del poder pleno que solo emana de Dios. Así que Dios no me evita las dificultades, pero Él me está fortaleciendo para que cuando venga la dificultad yo pueda estar de pie. Él no me evita el problema, pero Él me fortalece. Él me hace estar poderoso, y ese poder que recibo lo recibo de Él, para que cuando venga la crisis yo pueda estar de pie, aunque sea dura. Yo pueda estar de pie aunque sea doloroso el proceso. A su nombre sea toda la gloria. Alguien que aplauda fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya.
A su nombre sea toda la gloria. Ahora quiero, para seguir con ese primer pilar, que es garantizado por la acción de Dios, porque es Dios el que actúa, es Dios el que está obrando. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7. Aquí en Hebreo hay unos versos tan hermosos que los voy a dejar porque hará parte para la enseñanza de la segunda escuela dominical. Pero quiero que miremos este. Hebreos 7, 25. La temática de Hebreos, o el escritor de los Hebreos, pretende mostrar la superioridad de Cristo por encima de todo lo que es el Antiguo Testamento. Cristo es superior a Moisés en el Antiguo Testamento. Cristo es superior, mejor sumo sacerdote que Aarón en el Antiguo Testamento. Cristo es el pan de vida mejor que el maná del Antiguo Testamento. Cristo es superior, Cristo es la superioridad de Cristo. Y el versículo 23 dice, para tener mejor contexto del 25, y a los otros sacerdotes, los del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Así que en el transcurso del tiempo moría un sacerdote y había que poner a otro. Eran sacerdotes que perecían, no perduraban en el tiempo. Mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esto es interesante. El problema que tuvo José y el pueblo de Israel en el desierto es que mientras estuvo el faraón que vio las obras y conocía a José, los trataron bien. Pero cuando murió ese faraón y se levantó otro que no conocía a José, hubo problemas. El problema es que cuando un líder se va y viene otro líder que no conoce tu proceso, entonces a veces comete injusticia contigo. Pero el líder que conoce tu proceso sabe cómo sobrellevarte, sabe por qué reaccionas de una manera, sabe por qué actúas de esa manera. En Cristo tenemos garantizado un sacerdote que permanece en el tiempo, que es inmutable. A su nombre sea la gloria. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado y no cambiará jamás. A su nombre sea toda la gloria. Dice el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es hermoso, hermano. Ese sumo sacerdote que permanece en el tiempo, dice, vive siempre para interceder por nosotros. A su nombre sea la gloria. La razón de su permanencia es interceder por ti y por mí. Y dice el texto que Él puede salvarnos perpetuamente. Dios no te salva por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Dios te salva y el propósito de Él es perpetuamente. Perpetuamente. Pero para garantizar que su obra en ti se aplica perpetuamente, ¿qué hace? Intercede todos los días por ti y por mí. Dígame si esto no es emocionante. Dígame si esto no es fascinante. Ese es tu sumo sacerdote, tu Cristo, y mi Cristo hace eso. Él no solo fue el cordero que ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Él no solo es tu abogado. Él no solo fue el que dijo, Padre, el castigo que había para él, dámelo a mí. No lo castigues a él, castígame a mí, Padre. No lo pongas a él en la cruz. Déjame que yo ocupo su lugar en la cruz. Además de eso, él es el que me salva. Y cuando él me salva, me dice, Carlos, te voy a salvar perpetuamente. Pero para garantizar eso, Carlos, yo voy a interceder por ti todos los días. Voy a interceder por ti. Oh, a su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Cuál era la función del sacerdote?
El sacerdote estaba en el templo y esperaba cuando el judío, el israelita, llegaba con un cordero a decir: sacerdote, he pecado y vengo a traer este cordero para que Dios perdone mis pecados. Que así el sacerdote intercedía entre el hombre y Dios. El sacerdote tomaba el cordero, lo sacrificaba, rociaba la sangre sobre el penitente, sobre el altar, y eso se hacía cada vez que pecaba. Pero Jesucristo dice: yo soy el que intercede por ti todos los días. ¿Qué significa esto? Significa que Él me salvó. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Él ya me perdonó. Pero Él de antemano sabe que yo puedo debilitarme mañana. Él de antemano sabe que yo puedo fallar mañana. Él de antemano sabe que yo puedo cometer un error mañana. Así que por eso Él todos los días está intercediendo por mí. La palabra interceder indica que ante el Padre, cuando Satanás llega a acusarme, a decir: mira Dios, Carlos pecó, Carlos falló, Él todos los días, no hay un solo día que mi amado Salvador no esté allí al lado de Padre diciendo: Padre, es verdad que Carlos falló, pero Padre, mira mis manos, estos huecos fue cuando me crucificaron. Padre, Él falló, pero yo morí por Él, yo derramé mi sangre por Él. Él lo hace todos los días, Él está intercediendo por ti y por mí. Alguien que grite gloria a Dios, alguien que aplaude a ese Dios de gloria. Eso garantiza mi perseverancia. Eso garantiza que yo pueda permanecer en la fe. Eso garantiza que yo pueda permanecer en Cristo. Yo le decía a los hermanos en el ayuno ayer, hablaba un tema sobre lo que significaba estar en Cristo. El apóstol Pablo utiliza mucho esa palabra: de modo que si alguno está en Cristo, los que están en Cristo. Y esa preposición en indica estar adentro. Me llama la atención porque cuando el apóstol Pablo utiliza esa preposición, al conectar al creyente con Cristo, es una identificación que hay por la obra, por todo esto que hemos representado en la cena del Señor hoy, por la obra de Jesús, por su sangre, por su cuerpo. Es una identificación que hay entre el creyente y Cristo. Pero el apóstol Pablo entiende que nuestra relación en Cristo no pasa simplemente por ser una relación de formalidades. Es decir, no se trata de ser una relación que sí, yo tengo a Cristo en el sentido de tener una religión. No, el apóstol dice: estamos en Cristo. Es decir, estamos dentro de Cristo, dentro de Él. Dentro de Cristo estamos. Por supuesto, mi Cristo es tan grande porque Él es omnipotente, omnisciente, Él es eterno, que todos podemos caber dentro de Él. Estar dentro de Cristo, ¿se imagina eso? Yo me tomé casi una hora para tratar de explicar eso ayer y creo que quedé en la introducción de la introducción. Es tan profundo eso, pero permítame tan solo llamar su atención a lo siguiente. Estar en Cristo significa que yo estoy, primero, que no soy un simple religioso. Hay gente que tiene religión pero no están en Cristo. Hay gente que viene a la iglesia pero no están en Cristo. Hay gente que dicen que ellos tienen a Cristo pero Cristo no los tiene a ellos. Y esto se trata de estar verdaderamente en Cristo. Ahora, estar en Cristo significa que yo estoy tan sumergido en la persona de Él, y eso implica que salí del mundo. Ahora, yo estoy en Cristo por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ha tomado y el Espíritu Santo me ha metido en Cristo. Eso ha hecho el Espíritu Santo. Yo estaba en el mundo por la obra de la santificación. El Espíritu Santo me saca del mundo y ahora estoy en una nueva posición en Cristo, dentro de Cristo. Allá adentro estoy. Eso significa que ya el mundo no es mi mundo, porque estoy dentro de Cristo. Si estoy dentro de Cristo, eso significa que mi mundo es Cristo. Estoy dentro de Él. Que todo lo que me pasa, todo lo que me ocurre, todo lo que tiene que ver con mi vida, está de alguna forma relacionado con Cristo, porque estoy en Cristo. Miro para allá, ¿a quién veo? A Cristo. Miro para acá, ¿a quién veo? Miro para allá, ¿a quién veo? Miro para arriba, ¿a quién veo? Miro para abajo, ¿a quién miro? No tengo opción, estoy en Cristo. Toda mi vida gira en torno a Cristo.
Pero lo más interesante de esto es lo siguiente. Esa es una verdad absoluta. Estamos en Cristo. Es una verdad absoluta porque lo declara la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es absoluta. Pero esa verdad absoluta va de la mano con una realidad que, aunque penosa, es una realidad. Y es que aunque yo estoy en Cristo, todavía tengo una naturaleza pecaminosa o caída. ¿Qué me quiere decir con eso, pastor? Le estoy tratando de decir que aunque estamos en Cristo, todavía fallamos. Y aquí hay un contraste que, lejos de ser rechinante, es sublime y hermoso. ¿Cuál es? ¿Cómo puedo estar dentro de Cristo y cometer errores? Pero el sentido de la pregunta debe ser: ¿cómo puede ser que a pesar de cometer errores, es más, pecados, estoy en Cristo? ¿Cómo puede ser que a pesar de todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, todavía está dispuesto a interceder por mí todos los días? Esa verdad absoluta, sumada a esta realidad, me debe llevar a la siguiente determinación: no tengo excusa para salirme de Cristo. ¿Por qué razón? A ver, si yo estoy dentro de Cristo y tropiezo, ¿dejo de estar en Cristo? ¿Dejo de ser de Cristo? Sigo siendo de Cristo. Si yo estoy dentro de Cristo y me desanimo y me siento, ¿dejo de ser de Cristo? Estoy en Cristo. Mi punto es este: no importa lo que pase, no tengo opción. Me levanto y sigo porque estoy en Cristo. Porque yo no tengo opción, yo no tengo plan B. Ni siquiera si yo llegara a pecar, Dios me guarde. Pero ni si yo llegare a pecar, no tengo excusa para descarriarme. Yo voy a permanecer en Cristo, porque mi mundo, mi vida es Él. Dice el apóstol Juan: hijitos, estas cosas yo se las escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sépame entender, yo no le estoy entregando licencia para que usted peque. Yo no estoy diciéndole: tranquilo que tú puedes pecar. No, no, no. Porque el que pisoteare la sangre del Señor y el que juega con la misericordia de Dios termina mal. Pero hay una verdad absoluta: estamos en Cristo. Y yo no sé si tú has llegado desanimado, yo no sé si hayas caído, yo no sé si hayas tropezado, pero si estás en Cristo, mira, puedes caer, pero si caes y miras para el suelo, ¿qué ves? Ves a Cristo diciendo: levántate. Caíste, pero levántate. Caíste, pero levántate. Si tú vas concentrado, pero en algún momento algo llama tu atención y miras a tu izquierda, ¿a quién ves? A Cristo diciéndote: no te desconcentres, mira al frente, mira al blanco. Y si tú sigues caminando y algo llama tu atención y miras al otro lado, ¿a quién ves? Sigues viendo a Cristo diciendo: hijo mío, no te distraigas, avanza. Hijo mío, ya casi llegas a la meta. Hijo mío, ya casi obtienes el premio del supremo llamamiento. Si yo estoy en Cristo, soy guardado por Él. Alguien que aplauda al Dios de toda gloria. Aleluya. Verso 25, Hebreos 7. Por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre. A mí me ministra esto, hermano. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que ya salvó. No por los que va a salvar, por los que ya salvó, por ti y por mí. Oh, gloria a Dios. Y el verso 26: y dígame usted si el escritor a los hebreos no tuvo toda la razón cuando dijo esto. Verso 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dígame si no nos convenía este sumo sacerdote. Claro que nos convenía. Claro que lo necesitábamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, es decir, la gracia, al Hijo ha hecho perfecto para siempre. Los dos pilares que garantizan nuestra permanencia, que podamos permanecer firmes en la fe, son: número uno, la acción soberana de Dios, es decir, la acción de Dios, cuando Él acciona su fuerza para protegernos. Eso es lo principal. Usted se podrá esforzar todo lo que usted quiere esforzarse, pero si Dios no lo ayuda, olvídese. Usted podrá ayunar, usted podrá vigilar, usted podrá morirse ayunando si quiere, pero si Dios no está con usted para guardarle, para ayudarlo, olvídese. El objeto de Dios, y quiero ser enfático en esto, por favor, se lo hablo no como un pastor que quiere beneficios económicos de una iglesia, se lo hablo como un pastor que entiende la responsabilidad, que su función es ayudar a que la iglesia a la que le habla se prepare para irse para el cielo. Y le tengo que decir que Dios no anda preocupado porque su cabello se vea bonito. El Señor no murió en la cruz del Calvario para que su sonrisa no se pierda, para que su figura siga siendo esbelta. El Señor no murió en la cruz del Calvario como objeto principal para que usted no pase hambre, para que usted no tenga dificultades. No, 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 no. La prioridad de Dios para con tu vida y la mía es la salvación de tu alma. Es tu alma, tu alma. Porque tú y yo podemos morirnos mañana y se acabó. Pero tu alma y mi alma es eterna. Ese es para toda la eternidad. Y a ver, Dios no se preocupa, pero permítame como para hacerme entender, la preocupación de Dios, por eso no es lo material, porque lo material, a ver, de aquí en adelante, del día de hoy en adelante, lo que más podríamos vivir serían 60 años. Tal vez haya algún rebelde a la muerte que dure 130 años. Pero aún así, dígame, ¿qué son 100 años comparados con la eternidad? Imagínese esto. Imagínese un granito de arena en la inmensidad del mar. ¿Qué es ese granito de arena? ¿Qué es más importante, el granito de arena o la inmensidad del mar? Esos son los 100 años por los que tú y yo nos preocupamos y nos morimos porque queremos vivirlo, y para nosotros esa es prioridad. Pero Dios, que opera desde la eternidad, dice: pero mijo, te estás matando por 20 añitos, que es lo que te queda de vida, 10 añitos, 50 añitos, los rebeldes a la muerte 100 añitos. Pero ¿qué son eso comparado con la eternidad? Así que, repito, Dios no se preocupa, pero digo este término para hacerme entender. La preocupación de Dios es que tú te salves, que la esperanza bienaventurada que tenemos, que es la salvación, sea efectuada en ti. ¿Para qué? Porque Dios quiere que tú estés con Él toda la eternidad. Toda la eternidad, que por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, tú puedas estar con Él y Él pueda estar contigo. Por eso la prioridad de Dios es la salvación de tu alma. Aleluya. Y cuando yo hablo de perseverar en el Señor y en la esperanza, a esto me refiero. A esto me refiero.
Así que los dos pilares son: número uno, la obra soberana del Señor, pero número dos, mi responsabilidad. Yo tengo responsabilidad también en la acción de esperar en Dios. Y el reloj me está diciendo: Carlos, lo siento, pero se te acabó el tiempo. Regáleme 5 minutos para redondear la idea. Ya dijo alguien: mire que 5 minutos. Mira el reloj para que vea los 5 minutos cuántos se van a volver. No, voy a terminar en breve. Por favor, volvamos a Colosenses. Volvamos a Colosenses. ¿Lo tienen? Otra vez, versículo 11. La primera parte del versículo nos ilustra el primer pilar. Este primer pilar que garantiza que yo persevere firme en mi esperanza o en la esperanza que tengo de Dios. Este primer pilar, ¿cuál es? Pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama este primer pilar? La acción soberana de Dios en guardarnos. Es el pilar que le corresponde a Dios. La acción soberana de Dios. Dios actúa para guardarme. Dios decide guardarnos. Y esto lo encontramos en la primera parte del versículo. Ya se los expliqué. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ahora vienen dos palabras que son clave y que tienen que ver con mi responsabilidad, pero que yo no puedo desarrollarlas si no fuera por la ayuda de Dios. A ver, esa fortaleza, ese poder, esa fuerza ejercida por Dios para fortalecerme de su gloria, dice, es para toda paciencia y longanimidad. La primera palabra que aparece aquí, paciencia, en griego es la palabra hupomone. Y esa palabra hupomone indica es la virtud del que no se doblega ante la adversidad. Es la capacidad para soportar las dificultades de la vida. Paciencia aquí es eso. La capacidad para soportar las dificultades de la vida. Esa palabra hupo, la preposición hupo, habla de estar, algo que está encima, algo que, es decir, la palabra indica aguante cuando estás bajo presión. Es la idea que traduce, es como quien lleva un peso muy fuerte, pero él aguanta. Hay un peso muy fuerte sobre él, pero él sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando. No se detiene, no se doblega, no se quiebra, a pesar de que hay un peso tan fuerte sobre él. Eso quiere decir la palabra paciencia, hupomone. Es andar, avanzar bajo presión. Es la virtud del que no se quiebra ante la adversidad. Es el que tiene la capacidad de avanzar aunque tiene el corazón roto. Es el que tiene la capacidad de decir: yo sigo con la espada en la mano aunque me dejaron solo. Es el que tiene la capacidad de decir: aunque quiero salir corriendo, no voy a salir corriendo, no voy a huir. Es el que tiene la capacidad de, aunque está bajo presión, sigue avanzando. Aunque siente que el peso, que el mundo se le vino encima, no se detiene, sigue avanzando, sigue caminando. Aunque siente que lleva la carga del matrimonio, de la economía, de la salud, hay 1000 problemas sobre él, pero sigue avanzando. Debería rendirse, pero no se rinde, sigue avanzando. Oh, a su nombre sea la gloria. Esa paciencia debo tenerla. Pero ¿cómo tengo esa paciencia? El versículo dice: porque Dios me fortalece. Dios me fortalece. Y esa palabra, ya les dije, fortalecidos en el griego traduce es estar siendo poderoso, hacer poderoso a alguien. Y en este caso ese poder no es económico, ese poder no es político. Ese poder con el que soy fortalecido emana del poder pleno que solo emana del Dios del cielo, que a su vez está accionando ese poder para fortalecerme. Si me ven doblegado, si me ven que como que me voy a quebrar, pero sigo avanzando, no es por mi fuerza, es que Él me hace avanzar. Si me ven llegar a la iglesia y me siento por allá atrás y no tengo fuerza para adorar, pero aún así estoy aquí en la iglesia, eso no es por mi fuerza, es que hay un poder que me hace avanzar, que no me detengo, no me quedo en la casa aunque tengo una carga emocional encima, pero hay una fuerza dentro de mí que me hace caminar cuando siento que el mundo
mundo está cayéndome encima, soy fortalecido por el poder de Dios. No sé si puedas levantar tu mano un momento al cielo. Si sientes que te identificas con esta palabra, dile gracias, Dios, porque ahora entiendo que tú me has estado dando las fuerzas. Si sientes que esta palabra te define a ti, si dices, pastor, veo una fotografía mía en eso que usted está hablando, siento que hay una carga tan pesada sobre mí, pastor, siento que ya no puedo más, pero aún así sigo avanzando, aún así sigo caminando, siento que mi corazón va a estallar en cualquier momento, pero aún así no me quiero detener, tampoco me voy a detener, voy a seguir avanzando. Siento que el mundo entero se me viene encima, pero aunque tenga que cargar con el mundo entero, voy a seguir caminando hasta llegar a la meta. Alabado sea Dios. A su nombre sea toda la gloria, a su nombre sea toda la alabanza, a su nombre sea toda la exaltación. No sé si puedas decirle gracias, Dios. Colócate de pie, por favor. Dile gracias, Dios, porque tú me haces estar de pie, porque tú me das la fuerza, porque tú me ayudas a avanzar. Por eso dice el escritor Santiago cuando habla a la iglesia: hermanos, considerad la paciencia de nuestro hermano Job. Hermanos, consideren, le está diciendo el escritor. Miren la paciencia que estuvo Job. Nuestro hermano Job, el mundo se le vino encima. A nuestro hermano Job se le cayó el mundo encima. Literalmente se le cayó el mundo encima. Pero el escritor Santiago dice: pero él tuvo paciencia, él pudo aguardar, él pudo perseverar en la esperanza que tenía. Él pudo permanecerse firme en la esperanza. Aunque el mundo se le caía encima, él tuvo paciencia. Esa paciencia que Job tuvo era porque Dios lo ayudaba. Así Dios también te ayuda a ti, querido hermano. Así también Dios te ayuda a ti, querida hermana. Hoy yo le hablo a caballeros que son hombres de Dios, pero sienten una carga tan fuerte sobre sus hombros. Algunos de ellos se sienten incomprendidos, sienten que no valoran su esfuerzo, sientes que el mundo te deja solo, que tus hijos no te entienden, que tus hijos te han dejado solo, que tu esposa te ha dejado solo, y sientes que el mundo está sobre tus hombros. Pero Dios te trajo para decirte: hijo mío, quiero que perseveres firme en la fe, y quiero que sepas que yo te guardo con mi poder, que yo te fortalezco para que no te quiebres en esta adversidad, para que no te desplomes, para que no retrocedas. Aleluya. Iba Shenda aquí ama, Riva Shayama. Siento de Dios hablarle a caballeros. Son hombres de Dios, pero tienen el corazón a punto de explotar. Son hombres de Dios, y por la forma como fuiste criado, evitas contar tus problemas, evitas llorar, escondes tus lágrimas, pero tienes un grito desesperado dentro de ti. Y Dios te dice: hijo mío, yo te doy la fuerza, hijo mío, yo te doy la fortaleza. No te quiebres, no te puedes quebrar ahora, no te puedes doblegar ahora. Le hablo a damas que son mujeres de Dios, que son siervas de Dios, pero sienten el peso tan fuerte sobre sus hombros. Mujeres de Dios que están aquí hoy, pero que su corazón está herido. Mujeres de Dios que están aquí en esta mañana, pero sienten la opresión, sienten la carga, sienten la crisis que les rodea. Algunas de ustedes se han preguntado: Dios, ¿por qué me permites esto? Algunas de ustedes han pensado: pero ¿por qué Dios no evitó que esto pasara? Le hablo a mujeres de Dios que están aquí, mujeres que tal vez han caído, mujeres que tal vez se han equivocado, mujeres que tal vez han tropezado, pero tú sigues estando dentro de Cristo. Tú sigues siendo de Cristo, mujer. Tú
Tú sigues siendo del Señor, aunque tropezaste, aunque caíste, tú sigues siendo de Cristo. Y te has preguntado, pero ¿por qué Dios me permite esto? ¿Acaso Dios no tenía poder para evitarme esto? Y Dios te dice, hija mía, yo no te evité ese problema, pero yo estuve contigo en todo el proceso doloroso. Hijo mío, yo no te evité la crisis, yo no evité el proceso doloroso, yo no te evité las decepciones de la vida, yo no te evité que tu corazón fuera roto por quienes amabas, pero te he fortalecido. He estado contigo en todo el proceso. He sido la razón del por qué sigues de pie. He sido la razón del por qué, a pesar de que la carga que sientes sobre tus hombros es tan fuerte, es tan insoportable a veces, pero aún así avanzas. No estás solo, no estás sola, querida hermana, sino que el Señor está a tu lado, sino que el Señor te ayuda, sino que el Señor te da la fuerza para que puedas avanzar. Oh, aleluya. Y cabashenda le llama, ribashenda le llama, oh, bravashanda cataribashenda, que soy fortalecido con todo el poder de su fuerza. Oh, mediante la gloria de Dios, tú eres fortalecida en esta mañana para que puedas permanecer firme en la esperanza que tienes. Tú tienes una esperanza y Dios te fortalece para que permanezcas firme. Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, recibe fuerzas de Dios hoy. Recibe fuerzas de Dios en esta mañana. Recibe nuevas fuerzas de Dios en este día. Recibe nuevas fuerzas del Espíritu Santo. Recibe fuerzas nuevas. Que levanta tus manos. Él es el que te levanta. Él es el que te hace estar de pie. Recibe la fuerza que